Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Vamos a la palabra de Dios en esta mañana. Abran sus Biblias allá en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, en el capítulo 22. Apocalipsis, en el capítulo 22, versículos 6 y 7. Apocalipsis 22, versículos 6 y 7. En esta mañana hablaremos una vez más de un evento que está próximo a suceder y que nos compete y que nos debe de interesar a nosotros como pueblo del Señor. El propósito en esta mañana es que estemos preparados, que estemos enfocados en nuestra consagración como hijos de Dios, como pueblo del Señor. No podemos esperar el regreso de nuestro Señor Jesucristo cuando vivimos vidas que demuestran que no lo estamos esperando. Y en esta mañana quiero predicar un tema que he titulado El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Apocalipsis capítulo 22, versículos 6 y 7 dice la palabra: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Versículo 7 una vez más. He aquí, vengo pronto. Bienaventurados el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Vamos a orar antes de iniciar la palabra de Dios. Bendito Dios, en esta mañana, Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad y por la bendición, Señor, de poder recibir tu palabra, Señor, en esta mañana. Que no sea, Señor, un tiempo desperdiciado de Dios en nuestras vidas, sino que sea un tiempo de bendición. Ayúdanos, Señor, a entender la urgencia, la necesidad de prepararnos, Señor, en estos tiempos que estamos viviendo, a vivir vidas consagradas, y enséñanos, Señor, en esta mañana cómo debemos de hacerlo y qué debemos de hacer, Señor, para esperar tu regreso, Señor, en el cual nosotros seremos participantes y nos iremos, Señor, eterno contigo. Pero háblanos, mi Dios, en esta mañana. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. La iglesia de Jesucristo debe de hacer un esfuerzo por prepararse cada día que pasa. La iglesia de Jesucristo tiene que esforzarse en su preparación mientras estamos todavía en esta tierra, en este mundo. Y debemos de prepararnos, debemos de esforzarnos a consagrar nuestras vidas, a vivir consagradamente esperando la venida de nuestro Señor. Como iglesia debemos de ser prudentes, debemos de saber los tiempos que estamos viviendo. Como iglesia usted tiene que reconocer los tiempos. Como iglesia y como hijo de Dios usted debe de reconocer qué está sucediendo en algunas partes del mundo. ¿Por qué está sucediendo? ¿Cómo me afecta a mí en mi vida espiritual el acontecer de las situaciones que están sucediendo en el mundo? ¿Cuántos de ustedes están reflexionando acerca de lo que está pasando en el mundo hoy en día? ¿A cuántos les interesa? ¿Cuántos de ustedes reflexionan las situaciones que nos competen en estos tiempos? ¿Le ayuda lo que está sucediendo a consagrarse cada día más al Señor? Debemos de vivir con prudencia, debemos de vivir con sensatez, debemos de ser, dice la palabra de Dios, diligentes, pero también inteligentes
Y de esta manera cada uno de nosotros estaremos preparándonos para recibir a nuestro Señor. Hoy día escuchamos por los distintos medios de comunicación lo que estamos enterándonos, lo que estamos siendo informados, lo que en nuestro mundo está sucediendo. Y también estamos siendo informados acerca de cómo la palabra de Dios cada vez más sigue extendiéndose, sigue avanzando, y todo aquello que usted escucha, todo aquello que usted se entera, todo aquello que es información para usted de lo que está sucediendo en el mundo, eso lo debe de llevar a recapacitar acerca de su vida personal, de su vida espiritual. No debe de usted de ser una persona de solamente recibir algún tipo de información y no tener algún interés en por qué están sucediendo las cosas. La palabra de Dios, los versículos que leímos, las palabras del Señor Jesucristo, 4 palabras, pero poderosas, una promesa poderosa, nos dice el Señor: he aquí, vengo pronto. He aquí, vengo pronto. ¿Quiénes son aquellos por lo cual el Señor Jesucristo viene? ¿Viene por ti? ¿Viene por mí? ¿Viene por nosotros como iglesia? Pero ¿estamos preparados para ello? ¿Usted se está preparando? ¿Usted está consciente que en algún momento va a ser llevado por el Señor? ¿Es su esperanza? ¿Es algo que usted anhela? ¿Es algo por el cual usted espera? ¿Está esperando esta promesa de que un día el Señor regresará por usted? Y el estarlo esperando implica estarnos preparando. La iglesia se debe de estar preparando, y vamos a mirar ¿quiénes son aquellos que se van con el Señor? ¿Quiénes son aquellos que se están preparando? ¿De qué manera pensará usted? ¿De qué manera yo me puedo preparar? ¿Cuál es la manera, cuál es la forma en que yo como cristiano me debo de preparar? ¿Leer la Biblia solamente? ¿Buscar a Dios por las mañanas a través de la oración? ¿No faltar a la iglesia? ¿Hacer lo que Dios quiere que yo haga? Son algunas de las cosas que nos llevarán a prepararnos, pero hay otras muchas cosas que nosotros debemos de hacer, debemos de vivir y debemos de esforzarnos para estar seguros de que estamos siendo preparados para llevar, que seamos llevados por nuestro Señor. En la vida de toda persona cristiana, de los hijos de Dios, que se están preparando para irse con el Señor, son personas que rechazan en su corazón toda clase de pecados. El pecado va a hacer que usted no pueda tener una vida de preparación. ¿Cómo toma usted en su vida, en su corazón, todo aquello que es pecado? ¿Le duele el pecado? ¿Lo toma a la ligera? ¿Qué tipo de pecado hay en su corazón que no los lleva a una vida de consagración? Y el estar preparándonos para el regreso de nuestro Señor Jesucristo e irnos con Él, nos habla entonces de que nosotros como cristianos, la palabra de Dios nos enseña que tenemos que rechazar el pecado. Todo aquello que es pecado tenemos que rechazarlo. La vida cristiana es un desafío continuo para todos los que realmente pertenecen a Jesús. La vida cristiana es un estilo de vida diferente a lo que se estaba acostumbrado antes de llegar a los pies del Señor. La vida cristiana entonces es un desafío porque usted es desafiado a odiar el pecado, a dejar el pecado, todas aquellas cosas que desagradan el corazón de aquel que regresa por usted. Es un reto diario a resistirse al pecado y así poder conservar el sello del Espíritu Santo, el cual pertenece a aquellos que pertenecen al Señor Jesús. ¿Cómo trata usted con el pecado? ¿Cómo determina usted el pecado en su corazón? ¿Le da
esa seriedad que Dios le da en su palabra? ¿Odia usted al pecado o le es poca cosa enrolarse en aquellas cosas que manchan su corazón? Aquellos que esperan también la venida, el regreso de nuestro Señor Jesucristo, son personas que clavan constantemente sus deseos naturales a la cruz de Cristo. Son personas que desean dejar aquellas cosas, lo mundano, lo que les roba el tiempo, lo que está robando su mente, su corazón, y están pensando solamente en las cosas de Cristo. No cabe duda, mis hermanos, que somos nosotros la iglesia de Cristo. No cabe duda que usted es y forma parte de la iglesia de Cristo, pero también es que como humanos que somos constantemente tentados por el enemigo. Como seres humanos que somos tentados, y que hay un enemigo que quiere hacernos pecar y que quiere hacernos alejarnos del Señor. Y es ahí donde usted debe de cuidarse, es ahí donde usted debe de esforzarse, porque todos esos deseos naturales deben de ser desechados de su vida, deben ser desechados de su corazón. Tiene que guardar que su corazón se encuentre solamente dedicado al Señor, consagrado al Señor. Gálatas capítulo 5, versículo 24, la palabra de Dios nos habla acerca de los deseos de la carne. 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. El cristiano ya no es gobernado por los deseos de la carne. El cristiano ya no es gobernado por las intenciones del corazón. El cristiano ya no tiene que ser llevado por aquellas cosas que a la vista es algo que agrada, sino que el cristiano, dice la palabra de Dios, que aquellos que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Usted está esperando el regreso del Señor Jesucristo? ¿Usted está esperando ser parte de ese pueblo que el Señor va a levantar? Pero todavía sigue teniendo en su corazón las cosas de este mundo. Todavía sigue teniendo en su corazón las cosas que agradan a este mundo, que este mundo ofrece. Si usted es un cristiano que espera a su Señor, tiene que ser un cristiano que crucifique su carne con sus pasiones y con sus deseos. Un cristiano que espera el retorno de su Señor es un cristiano que se siente incómodo por el pecado. No es que no sea una persona que no peque, porque dice la palabra de Dios que es imposible que nosotros, estando en nuestra naturaleza de humanos, pequemos. Sin embargo, cuando un pecado llega al corazón, entendemos que ese pecado nos mancha, que ese pecado hace una separación entre nosotros con nuestro Dios, y ese pecado tiene que hacernos sentir incómodos al saber que estamos esperando el regreso de un Dios santo, de un Dios sin mancha, de aquel que no tiene nada de maldad en él. Los que pertenecen a Jesús, cuando fallan, inmediatamente saben que han hecho lo malo delante de Dios y se acercan buscando misericordia, pues se sienten sucios, pues se sienten impuros. ¿Cómo obra usted cuando hay un pecado en su corazón? ¿Se siente incómodo cuando peca? ¿Se siente triste cuando le ha fallado a Dios? ¿Lo lleva a un estado de arrepentimiento, de buscar el perdón de Dios? Estar preparándonos para el regreso de nuestro Señor implica que aquellas cosas que manchan nuestro corazón debe de ser buscado el perdón. Debemos de buscar que nuestros corazones continuamente se encuentren puros y se encuentren limpios. Muchos cristianos no sienten nada. Muchos cristianos no sienten nada, no son causados por ningún dolor cuando pecan,
pecan y están muy tranquilos en las iglesias y están muy tranquilos en su caminar con Dios, porque toman en poco las cosas del Señor. El salmista David, en el Salmo 51, encontramos un corazón arrepentido en la vida del rey David. Salmo 51 dice la palabra de Dios que el rey David se presenta delante de Dios y le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Versículo 7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Visiblemente el salmista David está expresando lo que hay en un corazón que ha pecado. El salmista David está expresando lo que causa y lo que produce el pecado en un corazón. ¿Qué produce el pecado en su corazón? ¿Qué produce el fallarle a Dios? ¿Qué produce el hacer o el no hacer? Hay cosas que Dios nos manda que hagamos e ignoramos la voz de Dios. Hay cosas que Dios nos pide que no hagamos e ignoramos la voz de Dios y pecamos contra Dios. ¿Qué produce eso en su corazón? Tiene que sentir una incomodidad en usted cuando ha pecado, cuando ha fallado, y eso le hablará que usted está preparándose, que usted se está esforzando para recibir a su Señor. ¿Quiénes son los que se irán con el Señor? Aquellos también cuya ciudadanía está en los cielos. Nosotros como cristianos tenemos una doble nacionalidad. Qué maravilloso es eso, reconocer que tenemos una doble nacionalidad. Somos mexicanos, pero también somos del reino de los cielos. Y dice la palabra de Dios que nuestra ciudadanía está en los cielos. En esta tierra, como cristianos, somos extranjeros y somos peregrinos. Usted no le pertenece a este mundo, por lo tanto no debe de buscar las cosas de este mundo. Pero cómo nos encanta buscar las cosas de este mundo, las cosas temporales, las cosas pasajeras, pensando que eso llenará el hueco, el vacío que hay en el corazón. Dios claramente nos dice en su palabra que nosotros no pertenecemos a este mundo. No busque, no se afane en buscar y en tener las cosas de este mundo. Debe de procurar, dice la palabra de Dios, invertir en el reino de los cielos. Invertir en aquel lugar donde usted pasará su eternidad. Invertir en aquel lugar de donde usted pertenece y en donde usted corresponde. Jesucristo regresa pronto y regresa por una iglesia cuya ciudadanía está en los cielos. El Señor Jesús viene por los suyos. El Señor Jesús viene por aquellos que les pertenece únicamente. El Señor Jesús no viene por alguien que no le pertenezca. Y por lo tanto, si usted es cristiano, le pertenece al Señor, y por lo tanto también su ciudadanía está arriba en los cielos. Y una persona que tiene su ciudadanía en los cielos es una persona que su mirada está puesta siempre en las cosas de arriba. Una persona, un cristiano que reconoce que su ciudadanía está en los cielos, es una persona que está poniendo constantemente su mirada solamente en Jesús. Está buscando hacer la voluntad de su Señor. Se consagran constantemente al Señor. Saben con toda seguridad que han resucitado para vida juntamente con su Señor.
y de manera que se enfocan en las cosas celestiales más que en las cosas terrenales, como buenos y dichosos ciudadanos de la patria celestial. ¿Está preparándose? Porque sabe que su ciudadanía está en los cielos. ¿Lleva usted esa vida de preparación sabiendo que usted no le corresponde a este mundo? Que el Señor viene por usted, pero usted tiene que entender que usted tiene que buscar también las cosas de arriba. Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice la palabra: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Podemos identificar a un cristiano cuando busca las cosas de arriba, cuando busca las cosas de los cielos, cuando busca las cosas del reino de Dios, cuando aparta un poco sus quehaceres, sus trabajos, sus negocios, sus obligaciones, todo lo que tiene que hacer en esta tierra, en este mundo, y busca las cosas de Dios, le da prioridad, le da la importancia que las cosas de Dios tienen. El cristiano que está siendo preparado para irse con su Señor es un cristiano que vive siempre su vida desde un punto espiritual. El cristiano es una persona que está viviendo su vida desde un punto espiritual. Siempre estará buscando agradar a su Señor en todo lo que haga. No agradar al patrón, no agradar aquí al jefe humano que está aquí en la tierra. El cristiano tiene que hacerlo. El cristiano tiene que ser un buen trabajador, tiene que ser un buen empleado. El cristiano tiene que dar buenos resultados en su trabajo. Sin embargo, siempre tiene que pensar que lo está haciendo porque su testimonio como cristiano tiene que ser un buen testimonio. Que su jefe, que su patrón, que aquel por el cual está trabajando diga: este sí es un buen cristiano, porque da buenos resultados. Porque cuando es el horario de trabajo, está en el horario de trabajo. Pero sabe, el cristiano vive su vida laboral, vive su vida personal desde el punto de vista celestial. No se enreda con el mundo, no hace negocios que pueda contaminarlos con lo profano de este mundo. El cristiano siempre piensa: voy a buscar un buen trabajo, pero un trabajo en el cual yo pueda honrar a Dios, en el cual yo pueda darle la gloria a Dios. Un trabajo en el cual yo tenga el tiempo para darle a Dios en el momento en que las cosas sean de Dios. Aquellos cuya ciudadanía está en los cielos son personas y son cristianos que no se rinden ante las circunstancias de la vida. Un cristiano es aquella persona que nunca se rinde ante las circunstancias que hay en su proceso de crecimiento y de vida espiritual. El cristiano es esa persona que más batallas tiene mientras está vivo. El cristiano es aquella persona que más batallas tiene porque todo se le pone enfrente, todo se le pone en contra. ¿Por qué? Porque tenemos a un enemigo invisible que siempre tratará de detenernos, de hacernos caer de nuestra fe, de hacernos fracasar de la gracia de Dios. Y por eso el cristiano, el creyente, es una persona que tiene muchas dificultades en su vida. Sin embargo, una persona que está esperando el regreso de su Señor, tiene puesto su mirada en el regreso, y es una persona que no se rinde ante las circunstancias de la vida. Toda persona cristiana, un hijo de Dios, tiene problemas, aflicciones, situaciones en su vida, pero esas situaciones no deben de detenerlo. Un cristiano que espera que el Señor regrese por él es una persona entonces que sigue adelante, sigue caminando, sigue avanzando, aún
ante las circunstancias de la vida. Lucas capítulo 5, versículos 4 y 6. Dice la palabra de Dios, Lucas 5, 4 al 6. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, todas las noches hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Saben perfectamente que están en este mundo, pero que no pertenecen en este mundo. Y eso hace que ellos obedecen lo que dice su Señor. Hay circunstancias, hay dificultades, hay situaciones que nos quieren detener. Yo he platicado con hermanos de este lugar y hermanos de otros lugares donde dicen: es que la vida cristiana es muy complicado. Es que la vida cristiana no es como yo pensaba que era. Un cristiano no se rinde ante las circunstancias de la vida. Y por último, un cristiano que espera el regreso de su Señor es un cristiano que vive en santidad. Es una persona que vive y que busca constantemente la santidad. ¿Qué es la santidad? ¿Qué es el que yo viva y camine en santidad? ¿Qué es el que yo me mueva en santidad? ¿Es posible que yo camine en santidad? ¿Es posible que yo, siendo un hombre, siendo un humano, pueda caminar y vivir en santidad? Si no fuera posible, el Señor no lo hubiera pedido. El Señor dijo: sed santos porque yo soy santo. El Señor dijo que nosotros debemos de vivir vidas santas. Pero ¿qué es vivir en santidad? Es vivir una vida apartada para agradar y para vivir solamente para el Señor. La palabra de Dios nos dice que Cristo viene por un pueblo. Cristo viene por su pueblo. Y Cristo viene por un pueblo que busca a toda costa, con la ayuda del Espíritu Santo, perfeccionarse las 24 horas del día. Cada día tiene que estar buscando su santificación y guardando en sus corazones un temor reverente a Dios. Usted, como cristiano y como hijo de Dios, ha sido llamado a vivir una vida diferente, una vida totalmente diferente, una vida que marca la diferencia. Y una persona cristiana es una persona que marca la diferencia con aquel que no lo es. ¿Cómo es usted en su trabajo? ¿Cómo se relaciona usted con los compañeros de su trabajo? ¿Saben en su trabajo que usted es cristiano? O cuando de repente usted le menciona: es que yo soy cristiano, se quedan sorprendidos porque su conducta no habla que usted es un cristiano. Un cristiano es entonces una persona que ha sido separado para vivir conforme a los parámetros que Dios tiene para cualquier persona que quiera llegar a sus pies. Es una persona que está buscando perfeccionarse día a día, que guarda en sus corazones un temor reverente hacia Dios. No puedo hacer eso porque Dios me está mirando. No puedo hacer eso porque un hijo de Dios no hace eso. Tiene que hacer la diferencia en donde quiera que se encuentre. Vivir en santidad es una vida que ha sido apartada para vivir completamente para el Señor. Y una vez más explico esta parte, que usted todo lo que tiene que hacer, lo tiene que hacer para la gloria de Dios. Todo lo que haga tiene que glorificar el nombre del Señor. Como santos hijos de Dios, es un error pensar que a Dios lo único que le interesa es el corazón. Él nos quiere a todos humillados bajo su poderosa mano en cuerpo, alma y espíritu. Tenemos que entender
que todo nuestro ser tiene que ser dedicado a ser consagrado solamente al Señor, y que Dios le interesa los asuntos del corazón, pero le interesa también los asuntos de nuestro cuerpo, le interesan los asuntos de nuestro espíritu, y todo eso tenemos que entregarlo para que Dios sea honrado y sea glorificado. Los que viven en santidad son aquellas personas con una vida al servicio del Señor. Los que viven en santidad son personas que están buscando siempre servir. Los que viven en santidad son personas que están entendiendo que Dios requiere de ellos, que Dios requiere de sus servicios, que Dios quiere que ellos se involucren, que Dios quiere que ellos hagan. Somos nosotros los servidores de Dios y no Dios es nuestro servidor. Ahora la mente del cristiano ha cambiado. Ahora la mente del cristiano es que es Dios el que tiene que hacer todo por ti, que tú no tienes que hacer nada. Es Dios el que tiene que ser servido y nosotros estamos para servir al Señor. Efesios capítulo 6, versículo 7. Dice la palabra de Dios: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Una vez más, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Versículo 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Nuestro servicio tiene que llevar a agradar al Señor. Nuestro servicio tiene que llevar a agradar el corazón de nuestro Dios, y no a equivocarnos a pensar que Dios no necesita de nosotros, que alguien más lo tiene que hacer, que alguien más lo puede hacer. Cada uno de nosotros hablamos de una vida de santidad cuando entendemos que somos apartados de las cosas del mundo para servir a nuestro Dios. Por eso debemos entender quiénes son por aquellos que el Señor viene pronto. Hay una promesa en los versículos de Apocalipsis que leímos. El Señor Jesucristo dijo: he aquí, vengo pronto. Y Él viene pronto, pero ¿por quiénes viene? Por aquellos que le pertenecen al Señor Jesús, por aquellos cuya ciudadanía está en los cielos y por aquellos que viven en santidad. ¿Usted le pertenece al Señor Jesús? ¿Está su ciudadanía en los cielos? ¿Vive una vida de santidad? ¿Se está preparando para el regreso del Señor? ¿Cuál es la mejor manera de esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es la mejor manera de estar preparados para recibir la venida de nuestro Señor Jesucristo? Dios nos pide que mientras nosotros esperamos su regreso, debemos de ocuparnos de la obra de Dios, debemos de ocuparnos los unos de los otros, debemos de seguir empujando la obra y el reino de Dios aquí en la tierra, tanto dentro del templo como fuera de él. Las cosas aquí adentro de la iglesia como fuera de la iglesia, el pueblo de Dios tiene que seguir trabajando, porque entendemos que el Señor viene pronto. Hay una promesa del Señor que dice: vengo pronto. Y Él nos está anunciando su pronto regreso con cada situación que estamos observando, que estamos escuchando. Y eso nos debe de llevar a esperar y a esperar y a esperar el pronto regreso de nuestro Señor. Y mientras Él regrese, tenemos que seguir trabajando. La Biblia dice que la venida de Jesús será sorpresiva, en un abrir y cerrar de ojos. Mateo describe la venida del Señor de una manera asombrosa, comparándola
con la rapidez de un relámpago. También habla acerca de como un ladrón en la noche cuando nadie está preparado. Sin embargo, el pueblo de Dios es un pueblo que tiene que estar preparados. El Señor Jesucristo dijo: velad pues, porque no sabéis la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. ¿Qué es lo que tiene que hacer el pueblo de Dios? Velar. ¿Y cómo vela? ¿Cómo está en una situación de velar? Viviendo una vida de santidad, reconociendo que tiene una ciudadanía en los cielos, sabiendo que le pertenecemos al Señor y viviendo esa clase y ese estilo de vida que Él quiere que nosotros como hijos de Él tengamos. Consagre su vida al Señor. Viva en santidad, viva en paz. Dice la palabra de Dios que sin la paz y la santidad nadie podrá ver al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Debemos de consagrar nuestras vidas en todo momento. Cada momento de nuestras vidas debemos de estarnos preparando para encontrarnos con Él en el día de su venida. El Señor viene pronto. Nuestro Señor viene pronto. Él es un Dios que ha prometido regresar y que en su palabra nos da promesas que Él regresa, y Él regresa por su pueblo. Debemos de entender que para poder estar con Él y para poder irnos con Él, tenemos que consagrarnos. Deje las cosas que no le permiten esperar la venida del Señor. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su vida? Joven, ¿cómo está tu vida? Cada uno de los que estamos en este lugar estamos viviendo un tiempo en el cual debemos de preguntarnos: si el Señor regresa hoy, ¿me iré con Él? ¿Participaré de ese momento en el cual la iglesia del Señor, el pueblo del Señor será levantado? Deja de jugar con el pecado. Deja de pensar que el regreso del Señor es solamente una fábula y que no pasa nada. Las cosas que estamos viviendo en este mundo nos está avisando que Jesucristo viene pronto. Jesucristo dijo: de la higuera aprended la parábola, que cuando está empezando a echar renuevos es porque la primavera viene pronto. Y estamos viendo que en nuestro mundo está sucediendo cosas proféticas que Dios a través de su palabra nos deja visto. Todas estas señales que Él viene pronto. Es tiempo de prepararnos. Si usted nunca ha tomado en serio el regreso del Señor, es tiempo que recapacite, que reflexione. El Señor viene pronto. El Señor viene muy pronto. Estamos viviendo tiempos de gracia. Estamos viviendo tiempo extra, en donde el Señor lo único que requiere es de que nosotros procedamos a buscarle y a prepararnos para poder ser participantes de su venida y que seamos llevados con Él. Voy a pedir que cierren sus ojos. Todo ojo cerrado, todo ojo inclinado.